Bienvenidos, esto es Teoría de la Computación y en esta sesión vamos a dar un ejemplo de lo que vimos la anterior sobre la máquina de Turing. Este ejemplo consiste en construir una máquina de Turing que reconozca ese lenguaje que consiste de n ceros seguido de n unos, donde n es mayor o igual que 1. Aquí tenemos entonces que lo podemos construir de dos maneras, codificar de dos maneras esta máquina de Turing. Una es a través de la tabla de transiciones, que tiene algunos de los celdas ocultas, y la otra es a través de un diagrama de transiciones, como los que hemos visto con los autómatas, solamente que en la máquina de Turing vamos a usar esta estructura para codificar los arcos. En la primera parte dice que vamos a leer el símbolo A y lo vamos a cambiar por la Y. En la D vamos a utilizarla para mostrar la dirección a la que se mueve la lectura del siguiente carácter. Este ejemplo ya lo hemos resuelto antes con un autómata a pila y pues ahora vamos a ver cómo también lo podemos reconocer por esta máquina de Turing. Bueno, algunas de las pautas en general son estas dos. Es una secuencia finita de ceros y unos en cadena, precedida y seguida de infinito número de blancos, que los representamos con este símbolo o bien con esta letra B. Entonces pues va a consistir en cambiar un 0 a X, luego un 1 a Y, hasta que todos los ceros y unos coincidan. Va a estar fluctuando empezando a leer de izquierda a derecha, luego de derecha a izquierda. Nos va a ir cambiando por X y por Y hasta que todos los ceros y unos coincidan. Bueno, ya viendo estas pautas más detalladamente, dice hay que cambiar repetidamente un 0 a X y se mueve a la derecha sobre cualquier 0 o Y que se tope hasta llegar a un 1. Cuando se encuentra el 1 hay que cambiarlo a Y y se mueve a la izquierda sobre todas las Y's o ceros que se tope hasta encontrar una X. Después busca un 0 a la derecha y si lo encuentra lo cambia a X y repite cambiando un 1 correspondiente por una Y. Si termina cambiando todos los ceros a X en la misma iteración en la que cambia el último 1 a Y, ha determinado que la entrada es de la forma 0 a la n, 1 a la n y la acepta. De lo contrario se detiene y fracasa. Digamos que este es un pseudo algoritmo de cómo podríamos programar esta máquina de Turing. El autor propone una solución de 4 estados con el alfabeto de entrada, pues que es obvio 0 y 1. El alfabeto de la secuencia o cinta es, además del 0 y 1, X y Y con los que vamos a tacharlos, y la B de blanco. Tiene su función de transición delta. El estado inicial le vamos a llamar Q0. El blanco lo vamos a representar con esa B. Y en la lista de estados de aceptación solamente propone uno, que es el Q4. Para empezar, pues necesitamos un estado inicial, y en ese estado inicial pues lo único que podemos empezar a buscar pues son los ceros. No puede haber otra cosa, sino entonces la máquina de Turing se detendría en el estado Q0 y como no es de aceptación, entonces pues no aceptaría otra cosa que no empiece con 0. De hecho, ni siquiera debería de aceptar la palabra vacía, puesto que el número de ceros y de unos es mayor o igual que 1. Entonces a ese estado Q0 vamos a decir que su función es buscar un 0 a la derecha y lo cambia a X. Como ya cumplió su función en ese caso, pues cambiamos de estado a un estado que le vamos a llamar Q1, donde ya no vamos a buscar ceros sino unos. Entonces el Q1, su función principal va a ser buscar un 1 a la derecha y cambiarlo a Y. Para eso también pasamos a un estado Q2, donde ya habremos definido un par de 0 y de 1 que en secuencia que coincidieron un 0 con un 1. ¿Sí? Entonces en el ejemplo más simple es que la palabra 0, 1 pues sí la debe de aceptar, y así empezamos programando esta máquina de Turing, primero con la palabra más simple que pueda aceptar, que no es la palabra vacía, pero sí es el 0 y el 1. Entonces, estando en el estado inicial, lee el primer 0, lo tacha con una X, se mueve a la derecha, además cambia de estado a Q1. En el estado Q1 está buscando un 1, lo encuentra a la derecha, lo cambia por una Y se mueve ahora a la izquierda. Además cambia el estado Q2. En el estado Q2 lo que vamos a hacer, por ejemplo, si en este caso que solamente fuera la palabra 0, 1, pues buscamos una X a la izquierda, ¿verdad? Nos estábamos moviendo a la izquierda buscando una X, y al encontrarla la dejamos igual, nos movemos a la derecha para buscar otra cosa, ¿verdad? Entonces en el estado Q2 su función va a ser esa, buscar una X a la izquierda, ya que empataron el primer 0 y el primer 1. Entonces en el ejemplo más simple, ahí ya habría terminado, de haber terminado de tachar el 0, el único 0 y el único 1 que existe en esa palabra 0, 1, y al haberse movido a la derecha porque ya encontró la X de regreso, entonces pues ya no vamos a esperar encontrar un 0, sino vamos a necesitar esperar encontrar
una Y. Y así definimos una transición de que cuando encontremos una Y, la dejemos como está, nos movemos a la derecha y cambiamos al estado Q3. Entonces esa es la segunda función del estado Q0, buscar una Y. La primera función era buscar un 0. Bueno, pues ya que encontramos la Y puesto que fue la palabra más simple, 0, 1, entonces pues solamente nos queda buscar blancos porque ya se terminó la palabra. Q3 entonces es un estado donde vamos a buscar blancos a la derecha, ya que todos los ceros y unos empataron. En este caso, que solamente hay un 0 y un 1, ya empataron. Y bueno, al buscar un blanco, pues lo encontramos y lo dejamos como estaba. Además nos movemos a la derecha y cambiamos de estado a uno de aceptación, puesto que ya en este ejemplo más simple de una palabra de 0 seguida de 1, se empató el único 0 con el único 1 y entonces debería de aceptarla, por eso nos movemos al estado Q4, que es el estado de aceptación. Bueno, ahí no termina el asunto porque solamente estaríamos aceptando una palabra, que es la 01, ¿verdad? Pero necesitamos aceptar más de una palabra, todas las que tengan n números ceros y n números unos concatenados, donde n mayor o igual que 0. En este último renglón decimos que si es blanco, entonces al moverse a la derecha y encontrar un blanco, se mueve al estado Q4, y si es 1, si no fue blanco, si no fue 1, entonces hubo demasiados unos, y si fue 0, pues es una formación errónea, ¿verdad? Bueno, pero esto es para cuando nuestra cadena es diferente a esa de 0, 1. ¿Qué hacemos entonces para poder reconocer palabras con n ceros y n unos? Bueno, para empezar podríamos poner este arco en el estado Q1, puesto que ya encontramos un primer 0, lo tachamos con una X y puede que sigan más ceros, en el mejor de los casos, o que sí es una palabra que vamos a reconocer, con más de un 0. Entonces más de un 0, pues nos seguimos quedando en el estado Q1 y nos estamos moviendo a la derecha para encontrar todavía más ceros o alguna otra cosa. Entonces en el estado Q1 vamos a tener dos alternativas. Nuestro objetivo va a ser encontrar un 1 y mientras que lo encontramos podríamos estar encontrando ceros y los brincando, moviéndonos hacia la derecha. Ahora, ya que encontramos el primer 1 y lo cambiamos por una Y, nos pasamos al estado Q2. En el estado Q2, todos los ceros que habíamos brincado los anulamos, ¿verdad? Es decir, para empatar un 0 con un 1, ¿verdad? Entonces ya los empatamos, nos quedamos en el estado Q2, regresar todos los ceros que nos habíamos brincado y nos movemos a la izquierda, ¿verdad? Y al movernos a la izquierda, pues lo que vamos a esperar encontrar, nuestro objetivo va a ser encontrar una X que ya fue tachada al menos una vez. Entonces encontramos una X, la dejamos como estaba y nos movemos a la derecha, pero también cambiamos al estado Q0. En el estado Q0 ya habíamos visto, tenemos dos caminos. Uno es que sigamos encontrando ceros o que ya estén tachados todos los ceros y todos los unos, y entonces como ya están tachados los ceros y los unos, entonces vamos a encontrar Yes. Cuando encontramos Yes, pues entonces nuestro objetivo va a ser buscar un blanco para pasar al estado Q4 y quiere decir que ya están empatados, por lo tanto se aceptaría la palabra. Bueno, pero estando en el estado